nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy tengo ganas de platicar y de echar chisme, así es que les voy a contar un poco sobre mi vida lectora. Creo que nunca he platicado, nunca he externado abiertamente cómo empecé a leer, cómo fue todo este proceso, y a diferencia de a lo mejor muchas personas que tienen canales o que les gusta leer, empezaron desde muy pequeños o pequeñas, pues yo no. Así es que vamos a empezar con el video. Yo no crecí leyendo, yo no fui una niña lectora, empecé a agarrarle el gusto a la lectura ya grandecilla, pero pues sí tengo, digamos que el antecedente de libros, el antecedente lector, y pues todo se remonta a mi infancia. Cuando yo estaba chiquita, yo me acuerdo mucho que solía leer enciclopedias. Antes estaba de moda en mis tiempos que vendían en la calle, en los puestos de periódico o en la calle, o sea, pasaban a vender así como en las avenidas o en los mercados, etcétera, enciclopedias. Y me acuerdo que de chiquita a mí me compraron algunas enciclopedias de estas que venían con un juego de mesa incluido, donde tenía relación una cosa con otra. Entonces, en la enciclopedia te explicaban, no sé, algún tema sobre la naturaleza o los animales o, no sé, el medio ambiente, y cuando tú querías jugar con tu tablero, venían preguntas relacionadas a con lo que ya te habían explicado anteriormente, y venían preguntas, entonces tú podías ir avanzando y jugando y así. Estaba súper padre. De hecho, creo que todavía en algún lugar está esa enciclopedia y me gustaba mucho. También tenía 2, 3 librillos, como por ejemplo tenía un libro, creo que eran de fábulas. No me acuerdo si eran fábulas o eran cuentillos, así como de, pues no sé, cuentillos, pero me gustaba mucho. Y en ese entonces como que pues yo era más como de rayonear, entonces ese libro lo tengo todo rayoneado, pero me acuerdo que me gustaba mucho ese libro, pero nada digamos que relevante hasta este momento. También cuando yo estaba chiquita, tenía como unos 9 años más o menos, yo tenía un vecino que trabajaba en la editorial Selector, o Selector, no sé cómo se le dice. Y tenía muchos libros, llegaba a veces con cajas de libros, y yo me juntaba con su hija. Estaba muy gracioso porque yo tenía como 9 años y la hija tenía como 4, pero a mí me gustaba mucho andar con ella y ella como que se apegaba mucho a mí, también le gustaba mucho estar conmigo. Entonces luego yo iba a su casa y pues empezaba a ver ahí los librillos que tenía y así, y si no mal recuerdo, ese vecino nos regaló algunos libros, entre ellos, ¿cuáles creen? Todavía, de hecho, por ahí que están guardados en el abandono. Yo traté de destruirlos, pero pues no pude. Nos regaló libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y hasta eso creo que mi mamá ya tenía antes libros de él, no sé por qué. Entonces hay incluso libros de él que teníamos repetido. Yo no sé qué onda. Entonces estos libros estuvieron ahí arrumbadillos un tiempo, y hasta que estuve ahí un poquito más grandecita, como a finales de la primaria, ya empezaba yo como a tener interés y ahí como que querer leerlos, y pues sí, lo admito públicamente, yo leía los libros de este señor. Llegué a leer como 4, creo. Y yo sí me preguntaba, ¿por qué tenemos los libros repetidos? O sea, pues ya los otros regálenlos o tírenlos o algo, ¿no? Y de hecho, ya pasado el tiempo, ya de grande, volví a ver esos libros. Yo estaba buscando libros ya viejos que no quería utilizar para quitarles las páginas y para poder hacer un Black Poetry. Pero lamentablemente los libros de este señor no se prestaban para hacerlo. O sea, sí arranqué hojas, pero ya cuando estuve viendo a ver qué cosas me podían servir para hacer mis Black Poetry, no, pues no. Blackout, se dice, Blackout Poetry. No, pues no me sirvieron de nada. Ya digamos que un poquito mayorcita, en mi adolescencia, me acuerdo que en mis clases me dejaban leer, pues normal, ¿no? Ciertas cosas, a veces eran libros de literatura, a veces eran cosas más académicas. Yo estudié en un CCH, entonces en el CCH yo tenía una clase que era, creo que comunicación y no sé qué, y esta maestra que tenía nos dejaba leer bastante. Teníamos que leer el libro porque después nos hacían exámenes con preguntas muy específicas del libro. De esas preguntas que sí solamente las puedes saber
si lo lees. No lo encuentras así en ese entonces en el Rincón del Vago ni nada de eso. Me acuerdo que ahí fue cuando me dejaron leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Yo como que me asusté. Creo que ahí fue cuando me dejaron leer ese y El amor en los tiempos del cólera y otros. Pero como que me asusté, dije, ay chinga, y ahora sí hay que leer en serio. A pesar de que lo leí obligatoriamente, fue de esos primeros libros y de hecho ese es como un libro que le guardo como cierto cariño, por así decirlo, porque fue mi primer acercamiento ya a la literatura, digamos que más en forma, donde aunque sí fue obligatorio, lo leí pues porque quise. Al principio me estaba yo abrumando, dije, ¿qué es esto que estoy leyendo? O sea, apenas me estaba aprendiendo el nombre de un personaje y ya me estaban diciendo un montón. La edición que yo tenía de este libro no incluía el árbol genealógico, entonces era sumamente difícil. Creo que ya después hicieron ediciones más chidas donde le metían el árbol, pero yo literal tenía que agarrar mi libreta y ponerme a anotar quién era quién para que no se me olvidara. Pero creo que sí pasé el examen. Y de hecho algunos compañeros me estaban haciendo preguntas así de que, ay, oye, pásame la respuesta de tal, ¿no? Y bueno, también me acuerdo que en esta misma clase la maestra nos había dejado leer 1984 de George Orwell. Yo lo leí para cumplir, pero ni siquiera lo terminé. En ese entonces creo que reprobé el examen, estoy segura que reprobé el examen porque leí súper poquito del libro y dije, ay no, ¿qué es esto que estoy leyendo? Adiós. Y ya no lo leí. Este libro después lo retomé ya más grande y me gustó mucho, pero ahí es cuando nos damos cuenta de la madurez que tenemos en muchos aspectos, como saltando de una etapa a otra. Digamos que ya para ese momento de la prepa, que yo tenía que como unos 16, 17 años, ya leía como, digamos, con más por gusto, pero uno que otro librillo también. O sea, de repente me acuerdo que también tenía una amiguilla que yo quería mucho en la prepa, Gina, que ella me regaló un libro que se llama Las princesas que creían en los cuentos de hadas, no. O algo así era una historia sumamente que ahorita leo y digo, ay Dios mío, de esta morra que se vuelve dependiente de un güey y que lo idealiza y el güey la trata súper mal, pero ella decía que, ay, que lo quería y no sé qué. Al final el libro te deja un mensaje, si no mal recuerdo, así como más de que tienes que amarte a ti mismo, algo así. Pero ese tipo de libros eran los que yo solía leer, ¿no? Como que ahí de repente. No fue hasta la universidad cuando finalmente dije, no, sí me gusta y yo me compro mis libros y así. Entonces, como se dan cuenta, fue bastante ya a una edad grande. Empecé a leer ya bien por gusto, de manera regular, como a los 19 años, 18, 19 años, hace casi 10 años. Y una de las cosas, hubieron varios factores como que se unieron. Una, pues también la universidad, la carrera, tenía que leer. Yo estudié periodismo y comunicación. Obviamente nos dejaban leer más libros que tenían que ver con el tema, pero en una materia yo tenía literatura, entonces el profesor nos dejaba leer también algunas cosas. Este profesor, no sé si alguien de mi carrera, de mis amigos lo esté viendo este video, pero sabrán de quién hablo. Este profesor nos dejaba leer cada cosa que a veces yo no sabía si nomás no lo hacía para molestarnos, para ponernos una trampa o no sé. Sí leímos varias cosas interesantes en esa clase, casi siempre leíamos en la clase y eran cosas chidas, pero una vez, esta anécdota la tengo que contar. Una vez el maestro nos dejó comprar un libro, o sea, nos obligó, porque no solamente es como que tienen que leer este libro, o sea, dijo, lo leen y me lo compran a mí. Yo voy a llegar con los libros y se los voy a vender. Y lo compran, ni me acuerdo qué, pero sí como que nos condicionó un poquito la compra y creo que valía calificación, de hecho. Porque, o sea, es la primera vez que he comprado un libro sabiendo de antemano que no lo voy a leer. Pero al final sí lo leí, la verdad no me acuerdo si lo terminé o no, pero el libro era de Sergio Andrade. Les voy a poner aquí la portada del libro, no me acuerdo cómo se llama. Ay, Dios mío santo. Aparte yo no sabía en ese momento que Sergio Andrade escribía libros, o sea, bueno, no sé si me ven de otro país, pero en México en su momento Sergio Andrade fue polémico y creo estuvo en la cárcel también, pero andaba envuelto en un escándalo, ya ni me acuerdo si la involucrada era, creo que con Gloria Trevi, sobre la prostitución y cosas así.
Creo que sí era ese güey. Bueno, el caso es que su libro era un libro pseudo erótico, pero era muy repugnante. Yo no sé por qué mi maestro nos dejó leer eso. En serio, hasta la fecha digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y igual por ahí está arrumbado en la casa de mi mamá. Lo quise usar también para hacer mi blackout poetry y tampoco me sirvió de nada. O sea, dije, es que no, o sea, no hay nada que yo pueda rescatar, aunque sea una palabra. Y pues sí, o sea, en la universidad había cosas buenas y había cosas malas que a veces tenía que leer. Para este momento, el novio que yo tenía en ese entonces le gustaba mucho leer. Él leía así muchísimo. En su casa también solían leer mucho, sobre todo su papá. Entonces casi siempre su papá leía un libro y se lo recomendaba y luego él leía y me lo recomendaba y así. Entonces los primeros libros que yo leía así bien por gusto fueron o prestados por este novio o comprados, debo de aceptar. Espero que no me linchen algunas personas puristas de la literatura, pero eran libros pirata. Yo me pirateaba los libros. Entonces por eso, a pesar de que sí leí mucho, o sea, como de una manera como muy abrupta y de manera así como que, no sé, como mucho pues, en un tiempo así como de repente, tampoco tengo tantos libros porque pues casi todos me los prestaban o yo los bajaba en PDF o no sé, pero yo me pirateaba los libros. Y de hecho en el centro de la Ciudad de México, no sé si sepan los conocedores, hay un pasaje muy popular que está por Bellas Artes, que es el pasaje de los libros, no sé si se llama así, pero yo siempre le he dicho el pasaje de los libros, donde venden libros viejitos de segunda mano, venden libros que son populares, bestsellers, pero o son pirata o son, no sé cómo se obtienen, pero pues yo iba ahí iba, me gustaba mucho y comprarme mis libros viejillos. Los libros que yo quisiera comprar o quisiera, yo los agarraba de ahí. Había libros bien baratos que yo encontraba que eran libros como en sus primeras ediciones, así de que 30 pesos y así. A la par de que él me prestaba, de que yo leía porque yo veía en la calle o me enteraba en internet, fue cuando empecé a consumir contenido de BookTube, que me enteré de la existencia de BookTube por ahí del 2014, creo. Entonces empecé a consumir más y yo decía, esos libros están chidos. Mis gustos literarios tuvieron, digamos que una evolución. Cuando yo empecé a consumir contenido en BookTube, leía cierto tipo de libros que eran generalmente los más populares en ese entonces en la comunidad, pero también una parte de mí decía, es que yo quiero leer otras cosas, o sea, quiero encontrar reseñas, por ejemplo, de libros diferentes, o sea, de otro tipo de libros que no solamente sean los bestsellers que hay en todos lados, ¿no? Y pues fue por eso como que mi interés de querer buscar más cosas en YouTube, que me puse a buscar, encontré muchos canales súper chidos y fue, digamos que a partir de ahí que mis horizontes se ampliaron en la lectura mucho. Empecé a leer literatura infantil y juvenil, algo que yo no leía ni de chiquita, ni de adolescente, ni de nada. O sea, ya hasta que yo iba a la universidad empecé a leer Lig. Luego también empecé a comprar libros de mujer, más de autoras. Yo hasta hace no mucho, o sea, esto les digo hace 5 o 6 años, yo no era consciente de la cantidad de libros de autores hombres que yo leía. O sea, literal yo era de que pues yo no me fijo si son hombres o son mujeres, yo nomás leo, ¿no? Yo así pues, pensaba. Entonces, cuando me llegaba un libro a mis manos, no me ponía a analizar tanto eso. Ya hasta después, estando ya en la comunidad de BookTube, siendo más analítica, siendo más madura en muchos aspectos, me fui dando cuenta de que era importante, muy importante, visibilizar el trabajo intelectual de las mujeres. Y empecé a conocer a las chicas de libros bifortipos, a más mujeres que no son tampoco del colectivo, y a leer a más mujeres. Y es algo que me ha cambiado la vida, no tienen ni idea de cuánto. Y ahora conscientemente digo, quiero leer a esta autora o quiero leer este libro escrito por tal mujer. Y pues ahí fue todo este proceso fue siendo una bola de nieve y desde hace 9 años, 10 años, sí, como 9 años. Desde hace como 9 años fue que empezó a crecer este gusto por la lectura. Así es que, como se darán cuenta, yo no llevo toda mi vida entera, yo no estuve en el vientre de mi madre con los libros, ella leyéndome, no fue así. Y ahora, pues,
llegué a este punto en el que, a pesar de que yo tengo conciencia de que no soy la experta en literatura, que no soy la crítica literaria, que a veces mis opiniones son demasiado ambiguas y subjetivas porque me dejo llevar por mis emociones, mis sentimientos y lo que estoy sintiendo en el momento en el que leo, pues me gusta compartirlo con ustedes, me gusta hablar frente a una cámara y expresar lo que siento. A lo mejor yo no soy muy clara en algunas cosas, eso lo sé, siempre lo he sabido, hasta incluso yo misma me burlo de mí, de que estudié periodismo y comunicación y que me es muy difícil a veces comunicarme, sobre todo cuando un libro me gusta mucho y tengo tantas emociones, es como de, quiero decirle a todo el mundo que lo lea, pero no sé cómo argumentar las cosas objetivamente, no sé si me entiendan. Esto fue todo por el video de hoy. Hoy tenía más ganas como de echar la plática y espero que este video les haya gustado. Me gustaría también poder ver en algún otro canal algunas, o sea, digamos que esta experiencia de cómo fue su crecimiento lector, sus vidas lectoras, o que también me lo puedan compartir en los comentarios. Y ahora sí, yo soy Lili y nos vemos en el siguiente video. Bye.